Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, realmente os voy a hablar un poco de la crisis en España, de las perspectivas que se abren con ella. Supongo que inmediatamente reconoceréis similitudes con Argentina, porque a otros argentinos que les he explicado la situación española rápidamente me han dicho: vosotros estáis como Argentina en el año 2001 y todavía no os habéis dado cuenta. Bueno, algunos sí nos hemos dado cuenta, por desgracia. Y bueno, y a partir de aquí, pues respuestas posibles, tanto a corto plazo como a largo plazo, para salir de esta o para minimizar los destrozos y para evitar que a largo plazo se sigan recurriendo estas catástrofes. No es fácil, desde luego, pero al menos si tenemos en mente y a la distancia el objetivo, pues podemos ir avanzando poco a poco hacia él. Bueno, la crisis en España, como todas las crisis económicas que atañen, que afectan a toda la economía, comienza en el año 2001-2002, es decir, la crisis no comienza en 2007-2008, sino en el año 2001-2002, que es cuando se empiezan a gestar los problemas que luego, más tarde, ya estallan y se vuelven evidentes para todo el mundo. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque el Banco Central Europeo, un monopolio público de la moneda en Europa, rebaja los tipos de interés artificialmente, en consonancia con lo que hizo durante esas fechas también la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra en todo el mundo. Rebaja los tipos de interés hasta el 2%, los mantuvo en el 2% durante 2 años, y todo eso provocó que a España llegara una enorme expansión del crédito. Para que nos hagamos una idea, en España durante esos años el crédito estaba creciendo en torno al 15 o el 20% anual. 15 o 20% anual, que es una demanda realmente explosiva, y en todo mercado sabemos que si la demanda aumenta, lo lógico es que los precios también aumenten, a menos que haya habido un paralelo aumento de la oferta. ¿Qué pasa? La oferta de crédito, que debería regularse, que debería regirse por la oferta de ahorro, yo presto aquello que he ahorrado previamente, si no he ahorrado nada no puedo prestar nada. Pues la oferta de ahorro como que en España no aumentó. De hecho, España es un país que en los últimos años ha ido consumiendo más y ahorrando cada vez menos. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que, habiéndose disparado la demanda y manteniéndose rígida la oferta o incluso decreciendo, los tipos de interés cayeran y se mantuviesen en tipos históricamente bajos durante varios ejercicios? Pues porque había un monopolio público detrás que estaba manipulando la oferta de crédito. Entonces, ahí tenemos lo que lo que todos llamamos, aunque ahora veremos la narrativa, burbuja financiera, ¿no? Que es el primer paso de la crisis que más adelante estalla de manera visible. La burbuja financiera dio lugar a la burbuja inmobiliaria. ¿Qué sucedió? Pues que, claro, estaban los tipos de interés tan baratos que la gente se empezó a endeudar, familias y empresas mayoritariamente. ¿Y para qué se endeudaron? Para adquirir nuevas viviendas que dispararon el precio de la vivienda y estimularon a los constructores a endeudarse a su vez para construir todavía más viviendas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la burbuja en España, en el año 2006 se construyeron 850.000 viviendas en España, o se iniciaron 850.000 viviendas en España. Eso es más de lo que ese año construyeron Alemania y Francia conjuntamente. Alemania y Francia tienen prácticamente, bueno, Alemania tiene el doble y Francia tiene un 50% más de población que España. Por lo tanto, estamos hablando de que un entorno de unos 140 millones de personas produjo menos viviendas que un país con 40 millones de personas. Entonces, eso era un claro indicador de que había una burbuja inmobiliaria, aparte de que los precios de la vivienda se duplicaron, los de los alquileres, en cambio, no aumentaron, cuando, bueno, si estás valorando más el precio de la vivienda, también debería subir el del alquiler. Si no sube el del alquiler y si el de la vivienda, es porque justamente hay una burbuja de precios de propiedad, ¿no? Y claro, imaginad pues todo lo que sucedió. Hubo que construir tantísimas viviendas durante esos años que el empleo comenzó a aumentar de manera muy notable en la construcción y también alrededor de la construcción, en industrias que no eran propiamente de la construcción. Hay economistas como Paul Krugman, por ejemplo, que analizando la burbuja en Estados Unidos dicen: no, el problema no puede haber sido la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque el desempleo ha aumentado en otros sitios que no estaban relacionados con la burbuja inmobiliaria. Lo que hay que tener en cuenta es que todo el gasto que habilitaba, que permitía la burbuja, se fue filtrando por toda la economía. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante visual. Si se está construyendo en un sitio un edificio y los obreros van siempre o buscan un sitio donde tomarse el café, probablemente se establezca un bar
al lado del edificio en construcción. Cuando reviente la burbuja, cuando esas obras terminen abruptamente, el bar se verá forzado a cerrar. Es verdad que el bar no es burbuja inmobiliaria, pero sí nace, sí surge, sí se posibilita por la burbuja inmobiliaria y sí depende sus ingresos de que siga la burbuja inmobiliaria. Y así había enormes sectores dentro de la economía española. La economía española consumía mucho, gastaba mucho y no producía tanto. Se puede ver perfectamente en el déficit exterior que tenía. En el año 2006 tuvimos un 10% de déficit exterior, un 10% del PIB de déficit exterior. Lo mismo que Estados Unidos, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que estábamos comprando mucho más fuera de lo que éramos capaces de vender. Es decir, nuestras ansias de gastar no venían limitadas por lo que producíamos, no consumíamos lo que producíamos, consumíamos o gastábamos mucho más de lo que producíamos. Y claro, si internamente no producíamos suficiente, había que traerlo de fuera. Y eso es el déficit exterior. Bueno, pues imaginad, la burbuja financiera genera la burbuja inmobiliaria. Y la burbuja inmobiliaria, que la llamo inmobiliaria, pero en realidad es toda esta actividad artificialmente exuberante que se generó durante esos años, da lugar a un incremento muy rápido y muy intenso de los ingresos tributarios. En el año 2007, la recaudación tributaria era un 67%, casi un 70% mayor que en el año 2001. Es decir, para que os hagáis una idea, el presupuesto que manejaban los políticos españoles en el año 2007 era prácticamente el doble, no tanto, pero prácticamente el doble que en el año 2001. No, imaginaos a un político que de repente le llegan 200.000 millones más a sus manos para gastar. Pues claro, se vuelve loco. Se vuelve loco hasta el punto, imaginaos, que los políticos españoles no supieron en qué gastar todo ese dinero. Gastaban muchísimo, pero crecía tanto la recaudación que no eran capaces de adivinar en qué gastarla. Y precisamente por eso en el año 2006 España tuvo superávit. Es verdad, los gastos crecieron un 50%, un 55%, pero es que la recaudación creció casi un 70%. Por tanto, claro, tenías ahí un margen que es lo que les llevaba a sacar pecho. Estamos siendo austeros, estamos generando un superávit, imaginad, nunca en la historia de España, desde la República y demás. Pero esto es como, también me gusta poner este ejemplo, es como una persona que le tocara la lotería y un año gana la lotería y gana 1 millón de euros. Y ese señor, pues en un ejercicio de locura, comienza a consolidar unos gastos anuales propios de 950.000 euros. Imaginad pues que se compra una mansión y con, vamos, grandes extensiones y sus gastos anuales por mantenimiento y por tren de vida y demás son 950.000 euros. Claro, el primer año diría, me ha tocado 1 millón, he gastado 950.000, qué austero soy, me han sobrado 50.000 euros, he conseguido ahorrar 50.000 euros, pero al año siguiente estaría quebrado. ¿Por qué? Porque si no le vuelve a tocar la lotería, si no le vuelve a tocar el 1 millón de euros, no tiene de dónde sacar el dinero para seguir sufragando sus gastos. Bueno, esto es un poco lo que le sucede al Estado español. Nos intentan vender la película de que el Estado español fue austero, mientras que el griego fue despilfarrador, porque en efecto el griego se endeudó muchísimo durante esos años, pero lo que sucedió fue simplemente que, a diferencia de en Grecia, en España, quienes se endeudaban eran los privados. Y eran los privados quienes, a través de su endeudamiento, le proporcionaban una recaudación tributaria extraordinaria al gobierno. En Grecia, el sector privado casi no se endeudó, fue el público. Por tanto, como no tenía recaudación extraordinaria, tenía que endeudarse. En España, como eran los privados, los agentes privados quienes se endeudaban por los incentivos perversos del Banco Central, la recaudación extraordinaria del gobierno dependía de que se siguiera endeudando la población a ritmos absolutamente insostenibles. Bien. Como vemos, pues la burbuja financiera genera la burbuja inmobiliaria y la burbuja inmobiliaria genera la burbuja estatal. ¿Qué pasa? En el año 2007 comienza a pinchar la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria y finalmente la burbuja estatal. El crédito se comienza a restringir, tanto porque los bancos centrales comienzan a subir tipos de interés porque están viendo la oleada de impagos que se les va a venir encima, tanto porque los bancos privados ya no quieren prestar más porque están muy apalancados y saben que pueden sufrir mucho, como de hecho sufrieron mucho. El crédito se restringe, la gente deja de
no solo de poder comprar nuevas viviendas, sino incluso de pagar las que había comprado. Esos activos empiezan a salir al mercado, los precios de las viviendas bajan, los bancos que contaban con ese colateral, con esas viviendas para repagar sus créditos, se ven imposibilitados a cobrarse, por tanto los bancos o quiebran o están a punto de quebrar, la actividad económica se hunde y el Estado, por tanto, ve primero cómo sus ingresos caen de manera relativa, porque muchas veces se dice que en España la recaudación tributaria se ha hundido. Bueno, la recaudación tributaria desde el año 2007 ha caído un 15%, pero recordemos que hasta 2007, entre 2001 y 2007, creció un 70%. Por tanto, pongamos esto en términos relativos, ¿no? Y los gastos, por desgracia, en lugar de bajar como deberían haber bajado al ritmo del hundimiento de la recaudación tributaria, pues siguieron subiendo debido a pues el subsidio de desempleo, los mayores intereses de la deuda, políticas keynesianas que se aplicaron, que eso ya fue el acabose, para tratar de relanzar la actividad económica, en el año 2009, el Plan E y demás, que eran básicamente pues levantar aceras para volverlas a adoquinar, o cambiar las luces de las farolas porque no iluminaban lo suficiente o porque iluminaban demasiado. Cualquier excusa, desde luego, era buena. Entonces, el Estado se empieza a endeudar masivamente, está el sistema bancario a punto de quebrar y la economía se ve cada vez más encorsetada y asfixiada, por un lado por las regulaciones estatales que impiden que se recoloquen los factores con agilidad en la economía. Para que os hagáis una idea, el año en el que España más aumentaron los salarios reales de toda la década fue el año 2009, que es el año de mayor crisis y de mayor destrucción de empleo. Es decir, eso es que tenemos un mercado laboral disfuncional, donde en un momento en el que los salarios no solo deberían estar conteniéndose, sino incluso cayendo, no todos, pero sí algunos. Obviamente los del sector de la construcción no podían subir. En los países bálticos, que tienen mercados más libres, los salarios de la construcción cayeron un 40%. ¿Qué pasa? Sí, ellos llegaron a un 20% de paro como nosotros, pero ahora tienen un 12%. Nosotros llegamos al 20% y ahora estamos en el 26%. Entonces, la diferencia, desde luego, es muy apreciable. Entonces, está la economía encorsetada por ahí, no para de destruir empleo, el PIB sigue estancando o cayendo y el sector público se va endeudando cada vez más. ¿Para qué? Para mantener una actividad que no genera riqueza, porque si generara riquezas generaría los ingresos suficientes para repagar su propia deuda, que no genera riqueza y por tanto tenemos un sector público cada vez más endeudado y una economía estancada y con perspectiva de que va a caer. Y así llegamos pues al año 2011, a finales de 2011, principios de 2012, donde todo esto se conjura y tenemos que el país ya está claramente situado en la senda de la suspensión de pagos. Senda de la suspensión de pagos, de la que se le intenta rescatar ¿cómo? Pues de la manera más inteligente posible, subiendo todos los impuestos a niveles suecos. Es decir, si la actividad no estaba suficientemente machacada, le subes los impuestos primero a las familias y a los trabajadores y a los profesionales. El tipo máximo en España, por ejemplo, lo colocan en el 52%. En algunas comunidades autónomas que tienen recargo, algunas regiones que tienen recargo, en el 56%. Pero es que además, no es solo que los ricos, sean lo que sean, paguen mucho. Es que a partir de 33.000 euros, un salario de 33.000 euros en España, ya se paga el 40%. Eso después de que ya en la nómina te hayan quitado casi un 30% para la seguridad social. Es decir, realmente la posibilidad de que una persona en España ahora mismo parta de cero, tenga unos cuantos años buenos de renta, se genere un patrimonio y pueda empezar a vivir en parte o a complementar su salario de las rentas del patrimonio, es imposible. Es decir, en España los ricos a lo mejor siguen siendo ricos, pero los pobres desde luego no pueden acceder a ser ricos porque no hay manera de acumular capital en España. Empiezas a ganar un salario y te lo quitan todo para mantener un Estado que se está cayendo. Entonces, esa es la primera. Luego suben los impuestos a sociedades, a las empresas. El tipo estaba en el 30%, pero había ciertas deducciones que les permitían capear el temporal a las empresas, que les permitían, pues, en parte mantener ciertas rentas a sus accionistas y demás, ciertas inversiones que ahora se han visto ya cortocircuitadas. Pues bien, le suben los impuestos como quitándoles prácticamente todas
las deducciones y exenciones. De hecho, toda la recaudación tributaria está cayendo a plomo en España, pero la de sociedades está creciendo un 30%. Imaginaos, un año mucho peor que el año pasado, donde por tanto no se deberían prácticamente pagar impuestos de sociedades si muchas están perdiendo dinero o ganan bastante menos. Todos los bancos ganan un 80% menos, por ejemplo, que el año anterior, etcétera, los que no estén quebrados. Y la recaudación por sociedades está creciendo un 30%. Claro, Telefónica, por ejemplo, tenía un dividendo del 10%, y acciones de Telefónica en España tiene muchísima gente, un dividendo del 10%, que es una renta muy interesante, y este año lo ha quitado entero. La especulación era que lo podía bajar un poquito, que no lo subiría tanto como se había dicho que lo iba a subir, no, lo ha quitado por entero. También han empezado a cancelar inversiones, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente la losa fiscal los está machacando. No hablemos ya de que una empresa extranjera pueda estar estudiando asentarse en España. Claro, ya incentivos realmente ninguno. Y luego, pues ya de los 4 grandes impuestos teníamos IRPF, es decir, renta, sociedades, IVA, consumo, digamos, y cotizaciones sociales. Quedaban 2, el IVA y las cotizaciones sociales. ¿Qué han hecho con el IVA? No solo lo han subido del 18 al 21%, sino que muchos productos que pagaban un 8 antes, que pagaban un tipo reducido, los han pasado al 21. Con lo cual, claro, en esos productos el incremento ya ha sido realmente espectacular. Cine, teatro, libros creo que también los han reclasificado, o en palabras de nuestro ministro de Hacienda, servicios funerarios y otros espectáculos. Bueno, entonces, subió en el IVA y a cambio dijeron, vamos a bajar las cotizaciones sociales, lo que paga el trabajador para mantener las pensiones y demás. Y es verdad que han anunciado que van a bajar este año un punto y el año que viene otro punto, es decir, subes 3 puntos, en realidad más por la reclasificación de productos, el IVA, y bajas 2 puntos cotizaciones. Pero bueno, pero es que eso es lo que dijeron. Pero lo que han hecho ha sido bajarlo un poquito, pero aumentar la base. Es decir, si antes se pagaba el 30% de 5.000, ahora se paga el 28% de 6.000. Con lo cual, al final, pagas mucho más que antes. Entonces, esa es, digamos, la rebaja fiscal que el gobierno liberal del Partido Popular pues, ha hecho en España, que ya podéis ver en qué se ha quedado. Entonces, se ha subido masivamente todos los impuestos. En Europa, por ejemplo, impuestos de la renta como los españoles solo tienen los países nórdicos. Por supuesto, la comparación entre España y los países nórdicos pues da un poco de risa. Y en el resto no. Es que en el resto estamos muy por encima de la media europea y de casi todos los países. Y el gasto, las grandes medidas para salvar el país por el lado del gasto que han sido, le quito una paga extra a los funcionarios este año, bajo un poquito el subsidio de desempleo, y cuando digo un poquito es un poquito, porque a veces llegan noticias fuera que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, los parados cobraban a partir del 6º mes el 60% de su sueldo anterior y ahora cobran el 50%. Pero eso los nuevos parados. Los que ya estuviesen cobrando no se ven afectados. Por tanto, imaginad la rebaja del gasto que va a suponer eso a corto o medio plazo. Prácticamente nada. Y poco más. Y reducir algún gasto, alguna subvención un poquito y demás. Entonces, esto es lo que se nos ha dicho que es la gran medida de austeridad, los presupuestos más austeros de la historia e imaginables que quepan en la historia de España, para evitar que el país caiga en suspensión de pagos. Claro, la chanza que han hecho los mercados cuando han visto esto, pues ha sido mayúscula. Y lo estamos viendo en que no nos quieren prestar dinero. ¿Por qué? Porque saben, son conscientes de que en cualquier momento, si no nos rescatan desde fuera, vamos a impagar, vamos a suspender pagos, y la prima de riesgo se está disparando, el capital está saliendo del país, etc. Es decir, tenemos un país que, como se sabe que puede salir en cualquier momento del euro, lo que vendría a ser la devaluación, nadie quiere permanecer dentro del país a la espera de que le atraquen a través de la devaluación. Entonces, todo el capital está saliendo del país, y mientras el capital sale del país, se está asfixiando no ya al sector público, que si se asfixiara y de verdad rebajara el gasto estaría bien, pero se asfixia al sector público, el sector público lo que dice es asfixio al sector privado a través de más impuestos, sino que también la fuga de capitales obviamente está asfixiando al sector privado, que no tiene esa capacidad represiva para trasladarle su asfixia a otros. ¿Y qué sucede? Pues la financiación que necesitan empresas está desapareciendo,
los depósitos que necesitan los bancos para no quebrar están huyendo del país, etc. Entonces, todas las reformas estructurales que se puedan hacer ahora están muy bien, pero lo que está claro es que el país puede suspender pagos en un momento bueno o en el otro. Y mientras eso no se solucione, no hay ninguna posibilidad de cálculo a largo plazo y de inversión a largo plazo en España. Hasta que no quede claro si nos quedamos en el euro sin devaluar o si salimos del euro y devaluamos un 40 o un 50%, nadie va a querer permanecer sensatamente dentro de España. ¿Qué puede suceder? ¿Qué va a suceder? Pues la verdad es que no lo sé. Parece que estamos yendo hacia el rescate. Es decir, parece que Alemania nos quiere dar una nueva oportunidad. Yo ya no sé los alemanes los cálculos que están haciendo, porque viendo el ejemplo griego, la verdad es que es muy ilustrativo de que dar más dinero y más ayudas no suele solucionar nada, más cuando hay una deliberada voluntad previa de no querer hacer las cosas, porque si quisieras hacer las cosas no te hubiese tocado caer en la trampa del rescate y de la intervención. Y luego quedan tres posibilidades. Una sería la quita de deuda dentro del euro, solución que realmente no sirve para nada, porque el problema no es que estemos muy endeudados, o el sector público no es un problema de que esté muy endeudado, el problema es que tiene un déficit estructural del 7 o del 8%. Y la cuestión es cómo cierras ese déficit estructural. Si te quitas 20 puntos o 30 puntos de deuda, en 3 o 4 años los vuelves a tener. Entonces, mientras no quites ese déficit estructural, no vas a solucionar nada. La otra posibilidad es salir del euro y devaluar, que vendría a ser la solución argentina, es decir, tratar de que bajando salarios en términos de moneda extranjera empiece a entrar capital en España de nuevo para acometer inversiones pues de bajo valor añadido, intensivas en trabajo, para que el gobierno disponga otra vez de la imprenta nacional con la que poder financiar su enorme gasto público a través de la monetización de deuda, de la inflación, del impuesto inflacionista y demás, y que eso obviamente sería el caldo de cultivo para los populismos de todo tipo. Es decir, para que cualquiera llegara y dijera, yo ofrezco doblar las pensiones, y cuando suban los precios, sí, la culpa la tendrá el empresario, el ganadero y sus pollos, que habrán aumentado de precio, lo que sea. Entonces, eso realmente sería, pues, hombre, catastrófico a largo plazo. Para España institucionalmente sería catastrófico. Sería condenar al país a 20-30 años de decadencia y de no, digamos, adoptar un marco institucional serio, como el que puede tener Alemania o como el que pueden tener Austria o países europeos o Suiza, que no recurren a la estrategia de la devaluación cada vez que tienen problemas. Es decir, países que lo que intentan, en lugar de bajar salarios en términos de moneda extranjera y crear pues empleos de bajo valor añadido, es, como yo sé que mi divisa se puede revaluar, lo que tengo que hacer es mejorar mi productividad, lo que tengo que hacer es acumular más capital. El capital, lejos de ser reticente a entrar en el país, como sabe que las opciones son más bien a revaluar la moneda y no a devaluarla, está deseando entrar dentro del país, aumenta la dotación de capital, tanto físico como humano, etcétera. Es decir, generas productos de bajo valor añadido que quiere todo el mundo y compites por esa vía. Compites por la vía de mejorar la división internacional del trabajo, de satisfacer a los consumidores internacionales, de incrementar salarios porque has aumentado la productividad internamente, que es otro escenario completamente distinto al que me figuro sucede en Argentina o al que me figuro va a suceder en España como salgamos del euro y como recurramos a políticas de devaluación y de inflación. Y la otra alternativa, que sería la sana, pero la que yo ya considero cada vez más complicado por la decepción que para algunos ha supuesto el Partido Popular. Yo la verdad es que no guardaba ninguna esperanza, aunque sí he de reconocer que me han decepcionado más de lo que esperaba. Es decir, estaba convencido de que no iban a hacer lo que tocaba, pero no creía que iban a ser tan torpes como para hacer tantas cosas mal en tan poco tiempo. Es decir, para pegarse un tiro en el pie en apenas 6 meses. Es decir, es realmente sorprendente que después del nefasto gobierno de Zapatero, Rajoy se haya convertido en un peor gobernante que Zapatero en apenas 6 meses. Es decir, eso es realmente meritorio, pero es que desde el momento en que no hay ni un solo impuesto en España que Rajoy no haya subido más que Zapatero, pues en 6 meses, no en 8 años, en 6 meses, con eso pues yo creo que lo digo todo. Entonces, la última alternativa sería hacer las reformas. Primero, ajuste muy drástico del gasto público, ya no solo en el sentido de vamos a mantener estructuras estatales caducas
pero cortándoles el grifo, ¿no? Sino reforma estructural e institucional del Estado, incluso planteándose educación privada o por otras alternativas, sanidad en gran parte privada o por otras alternativas. Adiós a todas las subvenciones, pero absolutamente a todas. Es decir, España se está gastando, no sé si 15 o 20.000 millones en subvenciones cada año. Eso es realmente inasumible. Recortes muy grandes en el personal público. Es decir, que España tenga más de 3 millones de empleados públicos que Andalucía, por ejemplo, que es una región que tiene el 35% de paro. El otro 33% sean empleados públicos y muy probablemente el otro 33% sean empresas privadas subvencionadas por el total o parcialmente por el sector público. Pues claro, es una sociedad, una economía disfuncional que está condenada a, bueno, a lo que lleva 30 años estando condenada, ¿no? Tampoco es que descubra nada. Y una vez ajustes ingresos y gastos, no hace falta a lo mejor lograr ni siquiera un equilibrio presupuestario perfecto. Puedes decir, no, estoy en recesión, mis ingresos sé que son artificialmente bajos, pues un 1, un 2% de déficit, que es a lo máximo a lo que un país debería llegar. Pero claro, tener un déficit estructural del 7 o del 8%, es que eso significa que en 2 o 3 años te vas muy por encima del 100% de deuda sobre PIB. Se insiste mucho, no, es que España tiene una deuda pública relativamente más baja que el resto de Europa. Es que eso ya no es verdad. Es que este año vamos a cerrar con un 80% de deuda pública sobre PIB, que es lo que tiene Alemania. Pero Alemania tiene un 1% de déficit. Nosotros tenemos un 7 o un 8. Claro, es que en 2 o 3 años, si seguimos al ritmo que estamos, pues ya nos vamos al 110 o algo así, que es lo que tiene Italia, lo que tiene Grecia, ¿no? Entonces, el problema es ese déficit estructuralmente grande que nadie sabe cómo se va a recortar si no sale alguien que diga, así se recorta. Y como no va a salir nadie, porque los políticos, primero, son presa de su propia ideología socialdemócrata y segundo, son presa de una sociedad que también ha sido maleducada, ha sido contaminada con mensajes cada vez más intervencionistas, cada vez más socialistas, de tenéis derecho a todo y en todo momento y a lo que pidáis y a lo que no pidáis incluso también, pues claro, cualquiera sale ahora a decirles que no, que esto era un cuento, que les hemos estado engañando durante décadas, que nosotros mismos fuimos fruto de la burbuja, que no fue cosa solo del sector privado, sino también del sector público. Claro, eso es complicado, pero la alternativa a eso es la suspensión de pagos y la salida del euro. Entonces, si se ajustara el presupuesto, ya se podrían empezar a hacer reformas, se podría empezar a traer inversión internacional, etcétera, etcétera. Reformas, pues como reforma laboral, más intensa de la que ha habido hasta ahora, reforma de la educación. Lo que no tiene mucho sentido es, no sé, que en España el 50% de los universitarios ocupen puestos de mucha menor cualificación de la que supuestamente tienen. Digo supuestamente porque en verdad muchos ocupan puestos acordes a su cualificación, pero no lo que viene a reflejar el título. Entonces, claro, gastarse. El otro día, por ejemplo, discutía por Twitter con una persona que me venía a decir que la universidad le había cambiado la vida, que si no llega a ser por la educación pública, que no sabe qué sería de sí mismo. Y yo le dije, pero entonces, ¿qué sobresueldo tienes? Dice, no, yo gano para poder sobrevivir y poco más. Y yo, o sea, entonces, ¿en qué te ha cambiado la vida la educación pública? Pues claro, es que la educación pública en España, pues una carrera, la media para sacársela está en 7 años, no porque sean títulos muy largos, sino porque la ratio de fracaso es bastante elevada, y el coste anual es de 7 o 10.000 euros. Entonces, claro, que una persona diga, no, es que a mí el Estado me ha dado 50.000 o 60.000 euros para luego no generar más valor en el mercado que cualquier otra persona que no haya ido a la universidad, eso sí, yo me siento muy realizado personalmente y demás. Pues bueno, o te lo puedes pagar tú o puedes buscar alternativas más baratas como Internet, que también puedes aprender prácticamente todo ya sin necesidad de que el resto de los contribuyentes te paguen una cantidad tan astronómica sin que luego tú aportes nada a la sociedad de valor, ¿no? Entonces, si no hay también una reforma de la educación que ya no debe ser pública, sino que debe ser privada para poder coordinarse de verdad con las necesidades del mercado, con las necesidades de los consumidores. Es que en España la universidad pública funciona mal, o la educación pública funciona mal, pero la educación privada funciona también mal. ¿Por qué? Porque está absolutamente regulada desde arriba. Es decir, está cerradísima la competencia. Para abrir una universidad en España, por ejemplo, es necesario que instales
una pista de atletismo, piscina, es decir, todo cosas muy relacionadas con la formación del capital humano. Tienes que empezar con 8 carreras, no puedes crear una o dos e ir creciendo conforme te vas consolidando, no. 8 carreras, tienes que desembolsar el capital no en inversión, sino el capital líquido y tenerlo 2 años inmovilizado sin ningún tipo de rentabilidad. Es decir, son claramente barreras para impedir que se entre en el mercado. Pero es que además, una vez dentro, todo lo que ofreces está absolutamente regulado y equiparado con los programas de la universidad pública. Entonces, sí, es una universidad cuya propiedad es privada, pero su gestión está absolutamente restringida según los criterios de gestión de la universidad pública. Por tanto, no tienes ninguna alineación, digamos, de intereses, de incentivos y de necesidades con lo que necesita el mercado, con lo que necesitan las empresas, es decir, con lo que necesitan en última instancia los consumidores. Bueno, hay muchas reformas que se podrían hacer, pero como digo, son reformas que si la sangría previa, si la hemorragia previa no se detiene, pues ahora mismo son irrelevantes, porque no vas a traer empresas mientras tengas un nivel de impuestos astronómico, mientras aparte del mercado laboral sea muy rígido, mientras la educación no funcione, pero sobre todo mientras haya riesgo de que suspendas pagos, de que salgas del euro y de que a cualquier primo que haya entrado en España le quites un 50% de su inversión en términos de moneda extranjera. Bueno, entonces, supongo que lo que os he contado, algún paralelismo con Argentina tiene. Sí, bueno, qué remedio. Entonces, ¿salidas a esto? Pues salidas no hay muchas, porque claro, cuando la sociedad se quiere tirar por el barranco, pues al final lo que sucede es que se tira. Pero bueno, alguna labor se puede hacer. Se puede hacer primero una labor de denuncia y de crítica continua para que al menos la gente tenga la opción de escuchar otra interpretación de los hechos, es decir, para que el único mensaje de servidumbre que escuche la gente no sea el de la política, sino que digas, no, es que estos son los que te han generado el problema y los que obviamente en consecuencia te están intentando engañar para que no te rebeles y no protestes contra ellos y ellos puedan consolidar su poder y su posición. Entonces, lo primero de todo es articular un buen y un sólido mensaje alternativo al mayoritario en los medios políticos, no solo de los políticos, sino de toda la camarilla de incendiarios que hay alrededor de la acción política, ¿no? De gente que les está todo el día alabando, justificando, porque esperan recibir algún tipo de beneficio o porque verdaderamente ya lo están recibiendo. Entonces, primero un mensaje y luego pues proyectar a largo plazo cuáles son los problemas básicos de la sociedad. Y los problemas básicos de la sociedad, al menos en este campo, está claro que es el monopolio del papel moneda de los bancos centrales, que es lo que desata todo este ciclo depresivo de malas inversiones generalizadas por toda la economía. Es decir, si ese monopolio no estuviera ahí, si hubiese libertad en el ámbito monetario, la gente podría volverse loca, pero se volvería loca en muy poco tiempo. Porque es que no tienes margen para estirar más el endeudamiento, no tienes margen para equivocarte mucho más. Puede que en el siglo XIX hubiese ciclos, y eso que la economía del siglo XIX tampoco es que se caracterizara por una libertad monetaria profunda, pero eran ciclos de muy corta duración. La Gran Depresión o la Gran Recesión o Segunda Gran Depresión son del siglo XX. Son con bancos centrales monopolísticos que están manipulando siempre que pueden la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque es que si tú le das más cuerda al que se está endeudando, si le das más alcohol continuamente al borracho, pues al final cae en un coma etílico. En lugar de una resaca, cae en el coma etílico. Y eso es lo que proporciona o lo que genera la banca central con papel moneda inconvertible. Entonces, ahí hay un claro objetivo. Otro claro objetivo, pues cambiar la perspectiva de la gente. El déficit no es bueno, el déficit no genera riqueza, al contrario, el déficit es una manera de que tú pagues muchos más impuestos, de que te roben mucho más, de que el gobierno despilfarre muy por encima de sus necesidades y muy por encima de lo que es sostenible para esa economía, etcétera. Entonces, y luego quizá haya una tercera pata, también importante, aunque no es responsabilidad de la acción política, o más bien es responsabilidad de que el gobierno deje de intervenir en ciertas áreas, que es que la sociedad vaya adquiriendo una mayor formación, no me gusta llamarlo tanto educación, una mayor formación financiera. Que eso, en parte, es responsabilidad pasiva del gobierno, porque claro, si tú monopolizas la educación y en esa educación es anatema cualquier tema financiero sensato, pues estás como
condenando a esa gente a la estulticia financiera, ¿no? Entonces, sí, y también por otro factor, si la gestión de los ahorros y la gestión de la jubilación recae en manos del Estado, también los incentivos para preocuparte cómo manejar tus finanzas pues son bastante escasos. Entonces, si el Estado desaparece, se desarma del sector de la educación y del sector de la previsión social, es decir, de las pensiones, obviamente la sociedad iría adquiriendo por incentivos y por interés propio una muy superior cultura financiera. Cultura financiera que es esencial para entender que no es sensato hipotecarte por 30 años de sueldo en el pico de una burbuja. No, porque eso no lo resiste nadie. No lo ha resistido Japón, que es un país tremendamente productivo. Y por supuesto no lo puede resistir España. Entonces, si esa norma prudencial es algo que en España nadie quiso seguir, y es complicado seguirla, no digo que sea fácil o intuitivo, desde luego es complicado porque en España, para que os hagáis una idea, desde la guerra civil en los años 30 el precio de la vivienda no había caído en términos nominales. Entonces, claro, la dinámica de todo el mundo, la perspectiva de todo el mundo era esto va a seguir subiendo indefinidamente, pero aún así tú no puedes comprometerte a 20 o 30 años de tu sueldo para comprar una vivienda. Se dice que lo prudente son 3 o 4, 5 años de sueldo, no 30 o 20, es decir, además de unos sueldos que estaban artificialmente inflados en el pico de la burbuja. Claro, imagínate ahora la situación. Esta gente dice, yo solo puedo pagar mi hipoteca si cobro, por ejemplo, 2.000 euros al mes. Ya, pero es que tu capacidad de generar valor para el mercado ahora es de 1.000 euros al mes. Por tanto, o impagas tu deuda, o no trabajas y también impagas tu deuda. Entonces, o trabajas por 1.000 e impagas tu deuda, o no trabajas y también impagas tu deuda. Entonces, claro, la situación de esta gente es tremendamente, de gente o empresas, es tremendamente complicada. Pero para eso necesitas pues una cierta formación a corto plazo para saber pues que el endeudamiento es una herramienta potente pero usada con prudencia, porque de la misma manera que es muy potente, usada con imprudencia es tremendamente destructiva, que el ahorro personal es una virtud y no un vicio, como nos dicen los keynesianos, que no has de endeudar, que si te endeudas no ha de ser a muy corto plazo, sino ha de ser a plazos largos para darte estabilidad para poder completar tus inversiones, que has de ir procurando gestar un patrimonio con el que puedas llegar a la jubilación o antes de la jubilación con el que te permita ir tirando en un par de años de malos momentos y no depender de la caridad estatal, bueno, no caridad, de la redistribución pública estatal en forma de subsidios de todo tipo, etc. Entonces, si eso no se extiende, es muy complicado, primero, que el Estado hoy vaya desapareciendo de otros ámbitos, porque desgraciadamente lo que sucederá es que la gente que se vea perjudicada por la crisis, como no tendrá nada más y no tiene nada más porque el Estado la ha empujado a que no tenga nada más, a que no tenga un patrimonio con el que jubilarse, a que no tenga un fondo, por ejemplo, para pagar la educación de sus hijos, a que no tenga un fondo o un seguro con el que costearse la sanidad, es decir, los ha convertido en autómatas dependientes del Estado, son pues desposeídos de la tierra y la única posibilidad de sobrevivir en ese contexto que ha generado el Estado es obviamente pedir más Estado, pedir más intervencionismo y pedir más rapiña por parte del sector público, sabiendo que, bueno, no sabiendo, pero sabiendo nosotros que eso lo que hace es destruir todavía más la economía y hundir todavía más en la miseria a esa sociedad. Entonces, si todo lo demás no se completa, y para completarlo pues no hay muchas herramientas, las herramientas son las de la persuasión, la propaganda en el buen sentido del término, la discusión continua y la transmisión de estas ideas para que se genere un caldo de cultivo que permita desde la política o desde fuera de la política, no tiene por qué ser desde la política es una manera de influir, que a lo mejor sale bien o probablemente suele salir mal, pero desde luego es decir, cualquier régimen se sustenta al final en el consentimiento tácito de sus gobernados. Entonces, si ese consentimiento deja de existir, tácita o explícitamente a través de votaciones políticas o tácitamente a través del descontento cada vez creciente de los gobernantes tendrán que cambiar. Y lo importante es que cambien de una manera en la que luego lo tengan muy complicado de revertir. Un ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo. Cuando
una corporación estaba en manos de una persona, la expropiación es lo más sencillo del mundo. Cuando se privatiza y se extiende la propiedad de esa empresa entre miles o millones de personas, es mucho más complicado nacionalizar esa empresa. No digo que sea imposible, y aquí pues recientemente hemos visto una cosa, ¿no? Pero desde luego es más complicado. ¿Por qué? Sobre todo para el gobierno del país de cuya empresa estamos hablando. Obviamente, gobiernos extranjeros les dan igual los votantes de ese país, pero el gobierno de España lo tendría muy complicado para nacionalizar Repsol, porque tendría que atracar a los accionistas de Repsol, que son mayoritariamente sus clientes, que son mayoritariamente sus votantes. Entonces, extendiendo la propiedad y divulgando las ideas, la acción del gobierno puede ir retrocediendo, y que luego lo tenga más complicado, nunca es imposible, porque por desgracia estos movimientos siempre son reversibles, pero que lo tenga cada vez más complicado para ir avanzando. Bien, y bueno, ya el horizonte de retroceso del gobierno pues puede ser muy variable. A nosotros, o a mí personalmente, me gustaría que fuera máximo, otros pueden desconfiar y creer que se ha de quedar a medio camino, pero desde luego, de momento, el horizonte de cómo tiene que ir retrocediendo, y hay mucho margen para retroceder, pues es bastante amplio, y eso yo creo que lo compartimos todos. Bueno, pues muchas gracias, y ahora... Hola, bueno, vamos a abrir unos minutos para hacer preguntas. Lo que les voy a pedir, por favor, es que sean preguntas concretas y no discursos, una pregunta cortita, así aprovechamos la mayor cantidad de gente que quiera preguntar que pueda preguntar. Una pregunta muy corta, tratando de que la haga en los términos más sencillos y menos técnicos posible para los legos como yo. Dentro del liberalismo hay un debate muy grande, que es el debate de la banca con reserva fraccionaria, o con caja fraccionaria, perdón, versus la banca libre. Si lo puede explicar en términos sencillos, los méritos de cada idea y cuál usted favorece más, sería, bueno, se lo agradecería. Bueno, yo tal como están, digamos, definidas las dos teorías, no me gusta ninguna. La banca 100% o con reserva 100% lo que viene a decir es el dinero que se mete en un banco es un depósito que tiene que mantenerse y conservarse como todo depósito al 100%, es decir, no se puede disponer en absoluto del dinero que uno ha recibido depositado. Yo creo que esto es una manera errónea de ver las cosas, porque puede haber bancos que efectivamente reciban depósitos, pero puede haber bancos que reciban préstamos. Si yo al banco voy y le digo, te presto a un día el dinero, y lo aceptamos los dos, pues el banco puede disponer durante un día o durante un segundo, podemos fijar cualquier plazo del préstamo, de ese dinero. Y ese préstamo se puede ir renovando automáticamente hasta que una de las partes, es decir, hasta que yo, que soy el que le ha prestado el dinero al banco, vaya y le diga, devuélvemelo. Entonces, si lo que recibe el banco no son depósitos a la vista, sino préstamos a la vista, el banco puede hacer con el dinero lo que quiera, incluso una reserva del 0%, porque su único compromiso es devolverte a ti el dinero cuando tú se lo pidas. No tiene por qué guardar nada en caja. Otra cosa es que sea prudente que guarde algo. ¿Por qué? Porque si tiene dinero de mucha gente y vas tú, pues tiene que poder pagarte en ese momento, sin tener que liquidar inversiones, sin tener que endeudarse en el mercado a tipos de interés que en ese momento pueden ser muy costosos, pero vamos, que no... Entonces, por ese lado, la teoría del 100% a mí me parece errónea. Luego, la banca libre, tal como se define hoy, su punto de partida, o su principal, digamos, teoría fuerte, es lo que se conoce como equilibrio monetario. Eso que es simplemente que si aumenta la demanda si aumenta el atesoramiento que la gente quiere tener de pasivos del banco, de deuda del banco, de depósitos del banco, el banco tiene que incrementar la cantidad de depósitos. Entonces, esto los de la banca libre lo entienden como un cheque en blanco al banco para que el banco preste en lo que quiera. ¿Por qué? Porque para conceder un depósito el banco tiene que conceder un préstamo. Es decir,
Entonces, yo eso es lo que objeto, justamente. Tú puedes incrementar, es decir, que yo no quiera gastar en este momento un depósito, no significa que el banco ese depósito lo pueda inmovilizar en lo que quiera, que lo pueda invertir a 30 años. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir al día siguiente y retirarlo, es tremendamente imprudente que el banco haya invertido ese préstamo o ese depósito durante 30 años. Sí puede prestarlo a un día, a unas horas, a 30 días incluso, si son bienes que ya existen, etcétera, pero no desde luego a 30 años. Entonces, eso ningún banco estaría incentivado a hacerlo en un contexto de banca libre si no hubiese un banco central detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie va a ser tan tonto de asumir deuda a un minuto e inmovilizar los fondos a 30 años. Si tienes un banco central detrás que te va refinanciando, sí, pero si no lo tienes, no. Entonces, yo con la banca libre coincido en el diagnóstico práctico, digamos. ¿Cuál debe ser el marco institucional de la banca? Pues ausencia de bancos centrales y que cada uno emita la cantidad de depósitos o de billetes que quiera y que mantenga las reservas que guste. Ahora bien, si yo tuviese que escribir un manual del buen banquero, mis recomendaciones no tendrían nada que ver con las de la banca libre, que viene a ser, no, da igual lo que haga la banca, está todo bien. ¿El mérito de cada uno? Pues la reserva 100% es una condición muy excesivamente estricta de la concepción de la banca y del funcionamiento de la banca, tan estricta que probablemente acabara con los ciclos, pero a costa de quitarle capacidad de coordinación a la economía. Y la virtud de la banca libre, tal como se la entiende, Seguin y White y demás, que ha detectado ciertos fallos de la reserva 100%, pero han caído en otras trampas de las que no se han dado cuenta. Profesor, ¿qué opina usted de la teoría o de la propuesta para resolver la crisis económica española y europea de su colega de la Universidad del Rey, Jesús Huerta de Soto, de proponer una ley de PIL, lo ubica, para todo el problema bancario de Europa y especialmente para el problema bancario español? Bueno, es un poco seguir con la línea argumental que habíamos mantenido. La ley de PIL, para quien no lo sepa, fue una ley que se aprueba en 1844, es una ley que exigió que los billetes de los bancos ingleses estuviesen 100%, bueno, los billetes del Banco de Inglaterra y, por derivación, los de los bancos ingleses, estuviesen 100% respaldados por oro. Bueno, una parte de deuda pública, pero vamos, fundamentalmente por oro. Pero no se exigió lo mismo para los depósitos. Entonces, eso es lo mismo que la pregunta anterior de si me parece bien el depósito con reserva 100% o no. Yo creo que no hace falta una ley de PIL. De hecho, incluso la propuesta que ha salido del Parlamento inglés, al final le han dado, bueno, no ha salido aprobada, pero la que al final se presentó con ciertas reformas me parece bastante más sensata, porque lo que decía es: el banco simplemente tiene que preguntarle a su cliente, ¿esto es un depósito o es un préstamo? Si es un depósito 100%, y si es un préstamo puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, pues eso está bien. Es decir, eso me parece bien, sobre todo mientras exista una confusión social, semántica prácticamente, la gente no sabe, o hay gente que no sabe si está haciendo un depósito o un préstamo. Bueno, pues es una regulación prudencial que puede estar bien, no digo que no. Pero, desde luego, exigir 100% a todos los billetes y a todos los depósitos lo veo innecesario y peligroso, porque al final es impedir que compremos nada mínimamente a crédito. Es decir, si yo emito un pagaré, le estoy diciendo a un señor, te compro hoy y te voy a pagar mañana. El banco que hace reserva fraccionaria de manera adecuada simplemente está convirtiendo ese pagaré en una deuda suya. Entonces, ¿por qué el banco no puede emitir su propio pagaré? No lo entendería. Cuando asumo que estamos de acuerdo en que cualquiera de nosotros debería poder emitir un pagaré. Bueno, se lo puede emitir cualquier particular, también lo puede emitir el banco, y por tanto, si nosotros no tenemos reserva 100% sobre los pagarés que emitimos, tampoco lo tiene por qué tener el banco. Y creo que vemos todos que si se prohibiera la emisión de pagarés, habría problemas de coordinación graves. Pues también se prohíbe la emisión de pagarés para los bancos. Otra cosa es que, sin el marco institucional adecuado, esa emisión de pagarés por parte de la banca con recurso al Banco Central sea tremendamente distorsionante y esté en el origen de la crisis actual.
Sí. Sí, hablemos de la moneda, ¿no? De los depósitos. Si los bancos podrían emitir su propia moneda, ¿qué garantía? Y esos son depósitos a la vista, en definitiva. Tendrían que tenerlos permanentemente disponibles para cuando quieran retirar el respaldo de la gente. ¿Cómo haría en ese caso para evitar corridas, por ejemplo? A ver, una cuestión semántica, pero que creo que es importante porque normalmente se confunde, aunque sea en el lenguaje coloquial y al menos en el ámbito teórico hay que tenerlo bien separado. Una cosa es la moneda, una cosa es el dinero y otra cosa es el pasivo o el medio de pago de la banca, que es una deuda. Y las deudas se pagan en dinero, no son dinero porque si no las deudas podrían pagarse a sí mismas y un banco quebrado podría recapitalizarse a sí mismo. Un banco no es como una mina de oro. El minero de oro extrae oro y crea dinero. El banco no crea dinero, el banco crea deudas. Otra cosa es que esas deudas se utilicen como medio de pago, pero de la misma manera que se podrían utilizar las mías si fuera una persona absolutamente solvente y en la que confiara todo el mundo. Entonces, la cuestión, si el banco crea medios de pago, pasivos, deudas, a la vista, ¿tiene que mantener un encaje, un coeficiente de caja muy alto? Históricamente no ha tenido por qué ser así, incluso en ausencia de Banco Central. La banca escocesa, por ejemplo, que funcionó durante 2 siglos más o menos sin corridas, sin problemas, no tenía Banco Central detrás y tenía una reserva del 2%. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Una, que si el banco funciona bien, la gente no va a sacar el dinero del banco, porque justamente lo ha metido para no tenerlo fuera. Entonces, si la banca es solvente y líquida, no hay ningún motivo para ir a sacarlo. Segundo, porque aunque haya una especie de pánico y se quiere ir a sacar, si contra lo que se ha prestado son activos a corto plazo y de calidad, es muy difícil que no se cobre. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor está descontando pagarés a una semana del Corte Inglés, pero es que la gente va a seguir, va a ir a comprar al Corte Inglés, el Corte Inglés tendrá cash y pagará el pagaré. Entonces, podemos decir, vale, pero es que son a una semana y yo quiero el dinero ahora. Pero es que puede revender ese pagaré en el mercado secundario. Y es muy difícil que no pueda encontrar comprador. Imaginemos que lo rebaja un 10%. Es decir, es un pagaré que te está dando una rentabilidad prácticamente segura que anualizada es del 10%. Entonces, claro, la gente que tenga oro o dinero en su casa, si el banco te vende ese pagaré del Corte Inglés a pagar una semana por un 10% de intereses, te va a comprar ese pagaré. ¿Que el banco tendrá pérdidas? Sí, pero es que precisamente los beneficios anteriores debería haberlos aplicado en parte a incrementar sus fondos propios para resistir ese tipo de problemas. Entonces, en general, no habría problemas y cuando hubiese problemas, el dinero llegaría. Es decir, pero es que eso pasaba también con los bancos centrales. Cuando el Banco de Inglaterra perdía oro porque el sistema bancario inglés había prestado demasiado y por tanto se filtraba el oro hacia el extranjero, ¿qué hacía el Banco de Inglaterra? Subía el tipo de descuento. Y al subir el tipo de descuento le llegaba el oro. Es decir, no sé qué director del Banco de Inglaterra decía, si yo pongo el tipo de descuento al 12% me llega oro de la luna. ¿Por qué? Porque tenía activos muy seguros de mucha calidad y por un 12% de rentabilidad que no te lo dan ni las acciones casi, que son un instrumento mucho más arriesgado, pues obviamente atesoras a corto plazo en pasivos de la banca y eso te permite refinanciarte, digamos, te permite posponer un poquito tus pagos. Sí, cuando iniciaste la charla dijiste que el Banco Central Europeo había disminuido mucho las tasas de interés en el 2001, 2002 y que eso fue lo que generó la burbuja inmobiliaria en España. Ahora, ¿y por qué no se produjo también en los demás países? Esa es la duda que me ha quedado. A ver, las burbujas, aunque la literatura keynesiana lo quiera presentar así, no se forman aleatoriamente. Es decir, una burbuja se genera en un sitio donde haya un fundamento para que se desarrolle una burbuja. Es decir, ahora mismo no se va a formar una burbuja de la construcción en España, eso te lo puedo asegurar. ¿Una nueva burbuja inmobiliaria en España? Segurísimo que no,
¿Por qué? Porque es un sector que está a capa caída y que no puede reflotar y que se sabe que hay exceso y que en 20 años no va a levantar cabeza. Entonces, en el año 2000 había circunstancias que llevaban a que España necesitara inversión en vivienda, tanto por el lado de la demanda de vivienda como por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, pues tenías la generación del baby boom de los 70, que ya cumplía 30 años y se iba independizando. Entró inmigración. Había luego también una parte, aunque yo no le doy demasiada importancia, de desgravación fiscal a la vivienda, que hacía que en parte el ahorro se fuera canalizando hacia ahí. Había, eso sí, una especie de idea colectiva de que la vivienda era un activo seguro para protegerse contra la inflación. España tuvo una inflación muy alta a finales de los 70, principios de los 80, del 25% anual y demás, y la gente ahí, la manera que tuvo de conservar su patrimonio fue comprando vivienda. El mercado de capitales en España no estaba prácticamente desarrollado, por tanto tampoco había una cultura de invirtamos en bolsa para proteger a largo plazo nuestro patrimonio. Entonces, ahí siguió pasando eso, y además por el lado de la oferta, ¿qué sucedía? Pues el suelo estaba tremendamente contingentado, no se podía construir prácticamente en ningún lado, el mercado de alquileres, que es una alternativa a la compra de vivienda, pues está muy mal regulado en España, o estaba, porque han cambiado un poquito la ley. Tenías que alquilar mínimo 5 años, durante esos 5 años solo podías subir la renta al ritmo del IPC, etcétera. Si necesitabas la casa antes de 5 años, a menos que fuera para un familiar directo, no podías echar al inquilino. Si el inquilino te dejaba de pagar, el sistema judicial tenía muy pocas herramientas y de hecho prácticamente era imposible desahuciar a nadie. Entonces claro, lo tenías todo para que se invirtiera en vivienda, hacían falta viviendas. El problema es que, claro, el crédito, que en parte debería haber ido a viviendas, porque la gente tiene que dormir en algún lado para producir y por tanto es una inversión productiva, fue mucho más del que tenía que ir. Y entonces ahí es cuando se gesta la burbuja. Además, bueno, también pues España tenía margen de endeudamiento, era una economía, Alemania estaba en recesión esos años, Francia estaba más o menos estancada, España era una economía que había salido de la recesión, con salarios no demasiado altos en relación con la media europea, con precios de la electricidad, por ejemplo, también más bajos que la media europea, con impuestos relativamente también más bajos que la media europea, que había más o menos estabilizado sus cuentas macroeconómicas, que había moderado la inflación. Entonces, bueno, pues todo eso hacían, los tipos de interés en España eran relativamente altos. Pensemos que antes de entrar en el euro, los tipos de interés en España eran el 15%, del 15%, claro, pues es que te tiene que ir ahí el capital seguro. El capital alemán, que a lo mejor lo está rentabilizando un 3, pues para qué te vas a quedar al 3 si tienes España al 15, ¿no? Entonces, eso hizo que entrara una enorme cantidad de crédito artificialmente abaratado y generó la burbuja. Te quería preguntar, ¿cuáles son tu punto de vista con referencia al patrón oro según Mises y según Fekete, que es el que vos siempre nombrás? Bueno, a ver, Mises tiene una posición un poco ambigua en el tema de la banca, ¿no? No queda claro si es partidario de la banca libre, del 100%, parece que es más bien de la banca libre, pero además Mises considera que el dinero, o sea, lo que comentaba antes, dinero y deuda, es prácticamente lo mismo, es decir, que son sustitutos perfectos. De hecho, él llega a hablar de que el dinero puede ser crédito, es decir, moneda crédito que actúa como dinero. Tiene una terminología ahí confusa y eso le lleva a creer que una sociedad puede funcionar, por ejemplo, si todos los medios de pago son deuda de los bancos, es decir, depósitos o billetes. Yo creo, bueno, Fekete cree, y yo creo que se puede hacer ese caso perfectamente, que la moneda de oro tiene que tener una circulación en sociedad para restringir la capacidad de imprudencia bancaria. Si el oro no circula, los bancos pueden sobreexpandir el crédito durante mucho más tiempo. Si la gente está habituada a pagar con moneda, cuando se bajan los tipos de interés artificialmente, es decir, cuando los bancos empiezan a rebajar los tipos de interés, la gente saca sus depósitos de los bancos, porque dice, para que me paguen esta miseria yo no lo quiero tener en el banco, y empieza a pagar con moneda de oro. Y esa moneda de oro es además lo que te permite, bueno, ya sería entrar en cuestiones más profundas de teoría, ¿no? Pero cuando vence una letra de cambio
la manera de saber si se han vendido los bienes y si por tanto está bien descontada esa letra de cambio es que esa letra se pague en oro, que no se pague con otra letra, porque entonces tienes una pelota continua de letras que es precisamente una expansión crediticia, etc. Entonces, la diferencia es un poco esa. Mises cree que los pasivos de la banca son bienes presentes y que por tanto se pueden utilizar como dinero. Los pasivos de la banca son bienes futuros porque son pagaderos en dinero. Y son bienes futuros porque no son un bien en sí mismo, son una promesa de entregar dinero. Aunque sean a muy corto plazo, son bienes futuros y por tanto no son sustitutos perfectos y por tanto la moneda de oro sigue teniendo su papel en sociedad y no es algo que quepa a pilar en los baúles de los bancos como si fuera un absurdo, no. Mencionaste en un momento que el déficit en Alemania es del 1% más o menos. Quería saber cómo se paga eso, si es con inflación del Banco Central, y a futuro, si no es lo mismo que fuera el 7-8%, por una cuestión matemática se va a desbordar siempre, por más que sea 1% o 10%. No, hombre, pero es el 1%, pero que el año que viene puede tener superávit. Es decir, no es que sea el 1% anquilosado permanentemente, sino, obviamente... No es estructural ese déficit, sino es temporal. De hecho, ellos empezaron la crisis con un 3 o un 4, lo han reducido al 1, no sé si algún año creo que también han tenido superávit. Es decir, es algo bastante sensato dentro de pues, incluso una familia o una empresa. Es decir, una familia o una empresa tampoco sus ingresos y sus gastos están continuamente cuadrados perfectamente con un equilibrio presupuestario. Lo que sucede es que lo que no sucede en ninguna familia ni en ninguna empresa es que esté continuamente endeudándose de manera insostenible. ¿Cómo se paga eso? Pues en principio se espera que se pague con excesos de impuestos sobre gastos, porque si no tendrías que recurrir a una monetización muy grande de deuda y también tendrías inflación y demás. Pero vamos, Alemania ahora mismo no tiene ese problema. Lo puede tener si hay un default en el sur y eso hace que se hunda su actividad económica exageradamente o que intente incluso rescatar a los del sur de manera mucho más intensa de lo que lo ha hecho hasta ahora, y claro, ahí sí que se le dispare todavía más la deuda, el déficit y así entra en problemas. No lo sé qué puede pasar. Juan, me parece que las alternativas que tú has presentado sobre España no son muy buenas ahí, no hay muchas soluciones posibles. Por ejemplo, corte de gastos es muy complicado y en Grecia lo que pasó, las protestas en las calles y todo eso, es muy complicado eso. Salir del euro es también muy complicado, puede mejorar el déficit un poquito, pero la deuda, porque está en euros. No, pero eso sí, la deuda va como 150%. No, pero se redenomina en pesetas y ya está. Eso no... que me lo digas justamente aquí. Entonces la pregunta es, ¿no sería más políticamente más posible de pasar que entonces se haga una suspensión de pagos, una moratoria o simplemente un default y una renegociación y bajar dramáticamente la cantidad de deuda? Claro, pero es que ese es el problema que comentaba, no lo he desarrollado mucho, pero vamos a ver, si tú haces... España no tiene un déficit por culpa de los intereses que paga de su deuda. Italia sí. Italia, si no pagara intereses, ahora mismo tendría superávit. ¿Eso qué significa? Que si le hacen una quita o una moratoria donde le bajen los intereses, probablemente entre en equilibrio presupuestario y se la empiece a ver de otra manera. Pero España no. España, cuando hablo de déficit estructural, me refiero a déficit después de intereses, pues estará en torno al 6 o al 7% del PIB. Entonces, mientras eso no lo soluciones, aunque hagas quita, sigues teniendo ahí un problema de acumulación continua de deuda. Entonces, sería un poco absurdo, aunque no digo que no lo vayan a hacer porque de los políticos me lo espero todo, pero que digan, no, vamos a hacer una quita porque no queremos hacer un ajuste y luego de la quita tenemos que hacer el ajuste. Es decir, si estás dispuesto a hacer el ajuste, hazlo ahora y tienes el problema solucionado, porque es que la deuda pública de España tampoco es tan exageradamente grande como para que en sí misma sea impagable. La de Italia puede serlo, un 120% del PIB. Si no consiguen encauzar sus cuentas, pues desde luego irán al default. Pero la deuda de España no. El problema de España es que, claro, va aumentando a ritmos asombrosos. En 2007 teníamos un 36% de deuda sobre PIB. Ahora ya vamos por el 80%. Claro, es que hace 5 años de eso. Tampoco es que estemos hablando de hace 20. Entonces, de aquí 5 años, ¿qué tendremos? 120, 130, con un déficit estructural del 6 o del 7, pues claro, eso es un default como una casa, ¿no? Hola. Sí, como discurso para eliminar bancos centrales, a mí me gusta decir siempre como trabajador que no me gustaría que nadie me pueda devaluar mi sueldo o bajarme el sueldo por la fuerza, ¿no?
eso es lo que uso yo. Pero siempre del otro lado te dicen, pero eso no existe en ningún lado del mundo, no tenés ejemplos en el mundo, y te tratan en el mundo de hoy. ¿Qué ejemplos podemos dar? No sé, Panamá o ejemplos pasados, como para decir, esto pasó acá. Bueno, es que en realidad cualquier país con patrón oro, aunque hubiese un monopolio del Banco Central... A ver, cuando hablamos de... Es que esta mañana ya he tenido este debate. Cuando hablamos de cerrar el Banco Central no hay que cerrarlo. El Banco Central hay que privatizarlo y abrirlo a la competencia. ¿Por qué? Porque un Banco Central, al final, ¿qué es? Un Banco Central es un banco de bancos y... Yo esa parte sí la cerraría, pero bueno, mientras haya un banco del gobierno. Eso es la banca central originalmente. Otra cosa es que luego esa banca central, que es un negocio privado que surge en el mercado, ¿por qué? Porque de la misma manera que nosotros queremos meter el dinero en un banco, otros bancos lo quieren meter en otros bancos, por los mismos beneficios que tenemos nosotros de meterlo en el banco. Bueno, pues ese banco de bancos y, en menor medida, que es lo que más me desagrada, ese banco del gobierno, es un negocio privado. Otra cosa es que luego el gobierno llegue, lo monopolice, le dé privilegios y entre esos privilegios está el de imponer sus pasivos como curso legal para toda la economía. Pero el Banco Central no hay que cerrarlo, hay que privatizarlo y abrirlo a la competencia. De hecho, la propuesta de Hayek es esa, es privaticemos los bancos centrales, eliminemos las leyes de curso forzoso y que pueda cualquiera emitir mejor dinero que el del Banco Central y desbancarlo si hace falta. Luego, ejemplos, pues es que incluso con monopolio, un país que esté sujeto al oro, es que ya es un país donde el Banco Central tiene muy poca discrecionalidad. ¿Por qué? Porque, vale, sí, intenta expandir el crédito, pero le empieza a salir el oro por la puerta, con lo cual enseguida tiene que dar marcha atrás. Entonces, ejemplos, pues todo el siglo XIX prácticamente. Incluso en Estados Unidos, aunque estaba muy regulada la banca, y ese es otro problema, por eso quebraban mucho, porque les obligaban a comprar deuda pública y demás, pero tampoco había Banco Central. Hasta la Reserva Federal, sí hubo un par de episodios con Banco Central, pero terminaron rápido. Entonces, bueno, Escocia también. Canadá, por ejemplo, tampoco tenía banca central y sus bancos durante la Gran Depresión no quebró ni un solo banco en Canadá. En Estados Unidos quebraron pues un tercio de todo el sistema bancario. Entonces, ejemplos hay. De hecho, hasta muy recientemente lo normal era eso, no era lo otro. Otra cosa es que ahora lo anormal se haya convertido en la pauta mundial, precisamente porque a los gobiernos les conviene mucho y les viene muy bien, ¿no? Bueno, yo quería preguntar más o menos 3 cosas, pero no sé si una de ellas tiene que ver contigo o lo tiene que explicar otro. Me gustaría que me expliquen o me maticen lo de libertad, liberal libertario, que me pareció muy interesante. Entonces, eso queda para él. Me gustó muchísimo toda la explicación que diste de los problemas económicos de España, me parece clarísimo. Creo que no tienen absolutamente nada que ver con los problemas que hay en Argentina. Lamento disentir con la mayoría. Yo he vivido en España, hace ahora 12 años que estoy aquí, y antes he vivido también aquí, antes de vivir en Madrid, y creo que no tienen nada que ver. Y te quería preguntar una cosa que siempre me llama la atención porque no oigo que nadie la mencione, y es que, por ejemplo, tú señalaste muy bien que en 1997, por ahí, el interés en España, por ejemplo, para construir vivienda era de alrededor de 12, 13, luego se bajó al 6 y luego se exigió que se bajara porque todo el resto de Europa estaba mucho más bajo. Y en ese momento Europa le dio a España, a Grecia, a Portugal y a Irlanda, casualmente los 4 países que han caído más o menos juntitos, los fondos de cohesión. A mí me da la impresión de que en España se olvidaron de que esos fondos de cohesión se terminaban y no hicieron nada y se pusieron a gastar dinero. Por ejemplo, esas construcciones que dices tú, la burbuja inmobiliaria, yo tampoco puedo entender que nadie se metiera en plazos de 20 o 30 años. 40, con los sueldos 40 o 50 también. Y que no tenían nada que ver con los sueldos que tenían. Entonces, como fue toda una ficción, y me parece que efectivamente el partido actual me parece que está siendo un desastre, pero el desastre realmente lo produjo el anterior, o sea, sí, Zapatero empezó, todo ha sido un verdadero desastre con Zapatero. Lo que pasa que parece que las decisiones que va tomando yo nunca esperé que fueran buenas, y también como a ti me parece que son peores de lo que me imaginaba, pero me ha gustado muchísimo, además la espontaneidad con que me has hecho reír a carcajadas 2 o 3 veces, o sea que me parece buenísimo hablando de economía. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Yo quizá, no sé por qué crees que los problemas no son como los de Argentina, quizá intuyo porque aquí la clase política creas que está muchísimo más corrupta que en España y descompuesta, no lo sé, pero también tengamos en cuenta que eso es fruto de una serie de muchas cosas, obviamente, pero entre ellas de una serie de perversiones económicas previas que son en las que puede caer ahora España. Entonces, aunque ahora España no esté desde luego en la misma posición que Argentina ahora, si se toman las soluciones de salir del euro, de evaluar, ponernos a gastar, etcétera, en 20 o 30, bueno, en 20 años sí podemos estar como Argentina ahora. Entonces, ese es el riesgo populista que desde luego en el que sí que podemos caer. Por otro lado, Argentina tiene otras ventajas que España no. Es decir, Argentina tiene un montón de materias primas, por ejemplo, que en un contexto internacionalmente favorable como el de ahora le han permitido respirar un poco. En España eso no está. Bueno, tiene el turismo, el sol y demás. Pero... Hola, bueno, vamos a hacer una última pregunta porque Juan Ramón tiene que salir corriendo para el hotel para continuar con la conferencia que está haciendo allá. Así que, una última pregunta. Bueno, son las 4:30, ¿no? A las 5:30. Son las 4:30, ¿no? Vale. Muy bien, de acuerdo. Profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Te quería preguntar, acá tuvimos a De la Rúa cuando estaba el lío, digamos, y hizo cosas parecidas a Rajoy, subir los impuestos, digamos, en lugar de austeridad, consolidación fiscal. La gente salió a la calle y De la Rúa se fue, renunció, y vinieron el gobierno que devaluó y el que declaró el default. ¿Sería eso mejor en España? Es decir, ¿estaría bueno que salga la gente a la calle y Rajoy renunciara? ¿O por ahí es mejor que se quede Rajoy, que es malo, pero sería mejor que la devaluación? A ver, el problema es que salga o no salga la gente a la calle, la situación actual es insostenible. Es decir, a mí no me gusta que salga la gente a la calle a pedir más Estado y más intervención y más inflación y demás. Es decir, no me gusta que salga a pedir el suicidio colectivo. Pero es que, aunque no salga, y aunque se quede Rajoy, porque Rajoy tiene mayoría absoluta en todas partes, se puede quedar perfectamente, por muy desgastado que esté, si no se puede financiar, tendrá que hacer algo. Entonces, la quita yo no la veo por lo que he comentado, porque implica también un ajuste del gasto que no lo quieren hacer. Y si no hay un rescate, y bueno, parece que lo va a haber, pero aún así el rescate durará lo que durará. Si no hay un rescate, la única alternativa que le queda es salir y devaluar. Por tanto, lo haga Rajoy o lo haga otro, pero si no hay ajuste o no hay rescate, habrá salida del euro y devaluación, con Rajoy o sin Rajoy. El riesgo de que se vaya Rajoy es que entre uno todavía peor, porque es posible, quiero decir, es muy posible. De hecho, la trayectoria Zapatero-Rajoy, pues ya lo siguiente pues podría ser Tomás Gómez, el líder socialista de Madrid, o cualquier cosa así, ¿no? No, bueno, esto ya está de retiro, ¿no? Pero Tomás Gómez sí es un candidato, además, tendría un tufillo peronista también, o sea que sería muy... pues eso, vamos, que... no es como decir, no hay salidas, vamos a estar así. No, es que alguna salida va a haber. O sea, la evaluación o la suspensión de pagos o hacer las cosas bien, aunque esa creo que será la más improbable, pero no nos podemos mantener así, porque ya no nos quieren financiar y o nos financian Alemania y el Banco Central Europeo o quebramos y salimos del euro. Hola, Juan Ramón, un gusto. Una pregunta, en el supuesto que la salida sea una devaluación, ¿qué perspectiva tenés? ¿Cómo puede repercutir dentro de la comunidad intraeuropea una devaluación? Porque desajustaría la simetría y exportaría la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Obligaría a una guerra de monedas? ¿Sería el comienzo del fin del euro? Claro. Sí, no, bueno, sería el fin, eso está claro. Pues no sé, es que otro de los riesgos de la devaluación que normalmente no se suele mencionar, se suele hablar mucho de sus consecuencias económicas, pero tiene consecuencias políticas muy serias. Y ahí es un polvorín del que no sabemos realmente cómo se va a salir. A mí mucha gente sensata me ha dicho, si hay devaluación entrarán los tanques alemanes. Podría ser, es decir, bueno, es una opción. Porque desde luego Alemania se vería muy perjudicada. De hecho, tengamos en cuenta que uno de los motivos por los que Alemania acepta entrar en el euro es porque ya estaba cansada de que ellos hicieran las cosas bien, los países del sur se pusieran a devaluar y le quitaran los mercados. Porque no olvidemos, la devaluación es una manera de ganar a costa del otro, como tú decías, de exportar la pobreza.
hacer las cosas bien implica que el otro se enriquece y tú también te enriqueces. Es decir, que tú produces los bienes que el otro necesita y podéis comerciar y podéis cooperar y beneficiaros los dos, pero con la devaluación no. Aquí cuando Brasil devalúa el real, pues le traslada los problemas a Argentina. Entonces, si España sale del euro y devalúa, pues Alemania sufrirá mucho. ¿Qué puede pasar? Pues, hombre, el caso más extremo desde luego sería la invasión, que no, yo no lo creo, pero es que otra pueden ser expulsión de la Unión Europea, que por ese lado podría estar bien, salvo por todos los aranceles que se impondrían. Otra opción podría ser algún cuotas, aranceles y demás, pero vamos, otra opción podría ser tratar de estabilizar un poco el caos monetario que quedaría, es decir, pues volver a algo así como lo que era el sistema monetario europeo antes del euro, tratar de buscar que la moneda no fluctúe mucho, etcétera, y otra ya pues devaluaciones competitivas, que se arrase con todo y a ver quién es el que se hunde más rápido a la miseria, porque si todos devalúan, nadie devalúa, pero todos han robado bastante al pueblo, ¿no? Entonces, no lo sé, ahí se abre una incógnita de la que desde luego, si un político fuera responsable, lo que pasa es que eso es mucho exigir, no entrarían por ahí. Te quería hacer una pregunta con respecto al tema de la quiebra de bancos y el tema de los bailouts. Habían propuesto el tema del bail-in. Sí. Quería preguntarte cómo ves desde una perspectiva político-práctica la aceptación de la idea y si crees que es factible que se implemente esta idea en lugar de los ciudadanos capitalizando nuevamente los bancos a costa de todos. Si es posible la idea del bail-in, ¿cómo la ves en ese sentido? Bueno, hombre, yo creo que si se explicara bien, es decir, yo he escuchado a poca gente que le haya disgustado la idea y siempre que la ha criticado ha sido por cuestiones muy técnicas que se pueden resolver. Por ejemplo, los bancos se quedarían sin acceso al mercado, acceso que ahora ya no tienen, por otro lado, pero se quedarían sin acceso al mercado, pero es que eso lo puede remediar, por ejemplo, concediendo prioridad en el cobro frente incluso a los depositantes a los que financian ese banco. Es decir, tienes un banco más solvente y encima le das toda prioridad a los nuevos acreedores, pues vas a tener seguro de refinanciación. Entonces, cosas para remediar esto se pueden hacer. Pero, bueno, por distintos motivos, no sé si por pereza intelectual y práctica de los políticos, porque en parte quieren seguir controlando las cajas, obviamente, es decir, los bancos, digamos, más regionales y demás, o porque, otra opción, no se quiera trasladar las pérdidas a los acreedores alemanes, también otra posibilidad. Esto no se ha querido estudiar. Pese a que el Banco Central Europeo muy recientemente se pronunció abiertamente, bueno, no abiertamente, pero vamos, lo filtró al Wall Street Journal, o sea que es como un comunicado de prensa casi, abiertamente a favor del bail-in, es decir, de imponer una quita incluso a los acreedores preferentes de los bancos. La Comisión Europea va a imponer una quita a deudores subordinados y a deudores subordinados en general, porque las preferentes son subordinados. Entonces, eso es un mini bail-in. ¿Por qué no se hace más? ¿Por qué no se hace del todo? Pues explicaciones puede haber muchas, no sé cuál es peor de todas, ¿no? Pero vamos, si se explicara yo creo que sí, porque incluso ahí la izquierda no quiere salvar a los bancos. Entonces, pues, bueno, ahí no me gusta hablar de coalición porque desde luego no te puedes aliar con el intervencionismo, pero bueno, tendrías una especie de consenso en un tema muy, muy concreto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nada, en nombre de todos nosotros te quiero agradecer. La verdad que sé que fue difícil venir, así que espero que tengas la oportunidad de volver a la Argentina en otro momento, así organizamos algo con más tiempo, organizamos algo mejor, quizás algo más grande y nada, y podés disfrutar un poco del paisaje de Buenos Aires, al menos que en este viaje no pudiste. Muchas gracias. Y voy a aprovechar.